Bien, bien. Algo que quiero marcar, porque quiero encuadrar de alguna manera lo que fui convocada para hacer, cuál fue la propuesta que recibí. La propuesta que recibí era reforzar un poco los conceptos básicos de la mediación. No, les recuerdo que yo no participo del sistema, de modo que lo conozco a través de las normas generales que el sistema tiene, esto lo he visto, no las mayores particularidades que ustedes puedan tener. Así que si hay dudas sobre todas estas cuestiones que hay, si viene, si no viene, si pasó el plazo y no llegué y no puse, y si el TAD y todo esto les pido que si hay preguntas de ese tipo, las reserven para hacerlos con lo que están participando dentro del sistema. Pero como las últimas clases se habló de los temas relativos a conceptos más cercanos a la mediación o más propios de los conflictos y de la mediación. Eso es lo que yo me atrevo de alguna manera a colaborar con ustedes con las dudas que ustedes puedan tener. Aclaro esto porque sé que ustedes están llenos de dudas por muchas cosas, por lo menos por lo que voy leyendo, y no quiero, no quiero ser superficial dando respuestas que no, de cosas que no conozco y donde, en una capacitación donde yo no estuve. Hay una primera cosa que me pareció importante que se rescata de las... bueno, y por supuesto me van interrumpiendo y preguntando, eso ya saben que estamos en diálogo permanente. Hay una primera cosa que a mí me parece que es importante, que es la remisión permanente a la ley 26.589 como forma, como estructura básica, digamos así, del procedimiento, con lo que todo lo que no se resuelve en el ámbito específico o que no se, sí, en el ámbito específico de estas regulaciones, quedan parados dentro de este marco con el que nos manejamos los mediadores de que seguimos la ley. Por supuesto que hay mediadores de las provincias que se atienen a otras normas, pero en general no son normas que contradigan, por lo menos en lo que está referido a este sistema, creo que no son normas, por lo menos por las leyes que conozco, que contradigan las pautas generales de la ley. Eso ustedes tendrán que verlo. Eso nos lleva entonces a la remisión a los principios básicos de la mediación, los que están contenidos en el artículo séptimo de la ley que todos ustedes, por supuesto, conocen, y donde, por supuesto, se habla de celeridad de los procedimientos, con lo cual acá está súper destacado, digamos, ese principio. Ojo, yo siempre digo, celeridad de los procedimientos no quiere decir celeridad tuya en la mediación. Vos vas a estar frente a tu caso como estás siempre frente a tu caso. Quiero como marcar un poquito esta serenidad del mediador frente a su caso, que tiene que hacer esta especie de recorte respecto de la celeridad de los plazos. 48 horas para poner la audiencia dentro de los 5 días, notificarla bajo esta modalidad. Todo esto que de alguna manera puede ser que imprima una sensación de mucha celeridad, pero cuando estás dentro de tu caso, estás dentro de tu caso con todas estas, con tu capacidad de análisis, tu capacidad de manejo para esas situaciones. Sobre eso es lo que un poquito vamos a hablar con miras al examen y con miras a eso. Em, pero el resto de los principios están todos contenidos en el artículo séptimo. El artículo séptimo, recuerden ustedes que trae una cosita que a veces no, por ahí como en general tratamos de trabajar con tanto equilibrio, no le prestamos tanta atención, que entiendo que dice algo como consideración de las personas con discapacidad, con las personas con, no me acuerdo si dice con los niños y con los adultos mayores, este, como para poner el acento en que el equilibrio tiene que atender un poquito estas cosas. Yo englobo ahí esta situación que se desprende un poco de que generalmente, no hacemos presuposiciones, las personas que vienen y que están pensando eventualmente en hacer un amparo, traen alguna dificultad de este tipo. Pero creo que la gama, y eso ustedes lo deben haber visto en la capacitación, la gama de situaciones que pueden aparecer es muy amplia. El resto de los principios son los mismos principios. Y el carácter optativo
que reviste esta posibilidad de recurrir a la mediación en estos casos antes excluidos, ¿no? Los amparos antes excluidos. em, Decía, el carácter optativo refuerza el carácter voluntario, por lo menos para quien lo pide, ¿no? Ya sabemos que quien es citado tiene que aceptar este sistema, como ha sido siempre en los casos optativos, con lo cual refuerza el carácter voluntario. Ahora acordémonos que el carácter voluntario no es solamente quiero venir o no quiero venir a la mediación, quiero pedir o no quiero pedir. Es un rango muy amplio de cuestiones que abarca, ¿no? La voluntariedad significa un montón de cosas, significa seguir en el proceso, aceptar o no aceptar propuestas, etcétera, etcétera. Eso se mantiene intacto, a mi criterio, se mantiene intacto para ustedes a lo largo del proceso. Es como algo que quiero marcar que que no los aleje de alguna manera de lo que básicamente es el proceso de mediación. Más allá de que el rol del mediador, que por lo que yo leo, de alguna manera hay cierta preocupación si hay una modificación de nuestro rol de mediador. Yo entiendo que no hay una modificación del rol del mediador, salvo este cuidado, digamos así, respecto de unas personas cuando las encontramos en situación vulnerable. Recordemos que hay todo tipo de cuestiones que pueden aparecer en el marco de lo que va a ser un amparo que nosotros no sabemos y que indagaremos en ese momento. Este, sí, por supuesto, la consideración especial para no traer más perjuicios de los que las personas tienen. Pero esto no significa que nosotros nos movamos de una manera que no sea que pierde equilibrio o que pierde trato equitativo con las personas. Esta es mi visión. Por cierto, hay alguna cosa que de alguna manera puede perturbar esta idea de la intervención del mediador. Recordemos que igualmente muchos mediadores son mucho más intervencionistas del rol que habitualmente nosotros predicamos de los mediadores, ¿no? Es decir, nosotros no estamos en la sala de cada mediador y a veces los mediadores son muy intervencionistas. Nosotros recordemos que estamos formados con un rol donde no asesoramos, no damos opiniones, no traemos las normas jurídicas para decir usted puede, no puede hacer esto, etcétera, etcétera. Dentro de este rol que yo creo que hay que mantener, hay algunas cuestiones como ser, por ejemplo, esto de citar a otros organismos del Estado que nosotros en el marco general en el marco de la normativa en general, siempre la cita a un tercero tendría que estar acordada. Acá nos pareciera que nos dan la facultad de poder hacerlo nosotros si nos parece, si nos parece, de lo que sale de las partes, ¿no? De lo que sale de nuestra propia cabecita, de lo que sale de las partes que sobre lo que el caso extraído por ellos y con las características que ellos traen, pareciera que nosotros podemos proponer esa, esa convocatoria, que conversaremos con las partes, pero que eventualmente, si no hay un acuerdo y ustedes consideran que es útil, pareciera que la norma ampara esta posibilidad, que es un poquito más intervencionista de lo que hubiéramos hecho normalmente. Me parece que esto podría ser así. Esto es una situación. Y la otra es tal vez esta cosa que me parece que también trae inquietud, esto del riesgo de enfermedad grave o muerte o situación de mucho riesgo que nosotros pudiéramos advertir y que de alguna manera no es algo demasiado distinto, para mi criterio, de aquellas situaciones de riesgo que nosotros podíamos entrever en las situaciones de mediación familiar. ¿Se acuerdan ustedes? Riesgo para los menores o en la relación entre las partes, etcétera, que te habilitaba a cerrar la mediación. Bueno, me imagino que acá, si alguien da para largas una respuesta y lo que te están trayendo te dice, vos no sos quien va a decir, esta persona está al borde de una situación más riesgosa, que sabemos nosotros de eso, pero si lo que nos están trayendo es todo eso, bueno, también nosotros podremos tomar esta decisión de cerrar no muy distinta de aquellos casos específicos de violencia que aparece, de violencia o cuestiones de riesgo de los menores que aparecía antes. Estos creo que son un poquito los
permítanme la palabra, los desbordes, permítanme la palabra con todo cuidado, o las pequeñas, pequeñas salidas que de alguna manera tendríamos un poquito más amplias respecto de lo que es tradicionalmente nuestro rol de mediadores. Y probablemente, y ahora eso lo vamos a ver enseguida, ser muy proactivos en el aspecto de avance, ¿no? Avance en el aspecto, en cuanto a la tratar de que se construyan opciones. Ahora eso lo vamos a ver enseguida, porque no nos vamos a apartar del esquema de la negociación colaborativa, con la idea siempre de buscar la mayor cantidad de opciones posibles y no quedarse con las opciones binarias que suelen proponerse inicialmente en las mediaciones, donde no hacen más que replicar las posiciones que la gente trae. Ahora enseguida vamos a eso. Yo, ustedes podrían corregirme y tener otra idea, que de lo que yo he visto, eso es básicamente lo que hace al rol de mediador. Otra de las cuestiones que se dieron ya en el marco de quienes trabajaron, Patú y Muné Bonilla, de lo que trabajaron específicamente referido a la mediación, ellos trabajaron básicamente estas cuestiones, un poco lo de los principios de la mediación, y por lo que yo vi, trabajaron el triángulo de las tres, el famoso triángulo de las tres P que todos conocen, ¿no? Es decir, aquella vieja cosa, yo tengo por acá, fíjense, de los comienzos mismos de la mediación, fíjense que les estoy hablando del año 92, tengo un cuadro con el famoso triángulo con las tres P, que siempre es profundamente ordenador del conflicto. Yo lo sigo usando en las capacitaciones. Personas, procesos, problemas. Pueden tener otras ramificaciones, pero entonces ahí ya estamos nosotros sentados frente al conflicto, ¿no? Esta es la mirada que yo quiero instalar. Yo ya estoy frente al conflicto. Ya me corrí de toda esta catarata de regulaciones con plazos y das vueltas, presentación de esto, del otro, si entro en el TAD, si no entro y todo esto, y que me traen. Después está esta cuestión, después comentamos de que yo ya voy a tener antecedentes previos. Fíjense ustedes que muchos mediadores trabajan con antecedentes previos. Nosotros siempre nos jactamos de no mirar el expediente judicial y todo eso para entrar vaya la repetición, de entrada con el conflicto junto con ellos. Nosotros decimos, no me traigan acá el expediente judicial. Bueno, acá vas a mirar un poquito los antecedentes. Me estaba olvidando un poco de esto, porque entiendo yo, ustedes me corregirán, que se incorporan al pedido de mediación de manera digital cuando se ingresa, cuando ingresan el pedido de mediación. Y a mí me parece que ahí, esto no es para que uno tome partido, pobre señor, pobre señora, o este es un pedigüeño crónico que la prepaga tiene razón en correrlo, así que no me puedo ir de un lado para otro. Sino yo creo que la idea de esto, por lo menos la idea que yo tendría, sería buscar claridad. Para mí, algo que puede proporcionar el mediador acá, en este contexto, es claridad. Grábense esta idea, ¿no? Claridad para transmitir a las personas que están en una situación confusa por diferentes razones que ahora las podemos ver. Háganse esta idea de la idea de traer claridad permanentemente, ¿no? A raíz de lo que ustedes leyeron en la historia previa, a raíz de lo que están escuchando. Ustedes van a escuchar que les repiten normativas, que no los dejan mover de los esquemas o de los sistemas que tienen. Poder traer claridad, me parece que este es un aporte que puede hacer el rol del mediador muy significativo. Y eso no es romper el equilibrio, ni es al revés. Me parece que es em, em, confirmarlo de alguna forma, ¿no? Claridad respecto de lo que uno dice, de lo que uno pide y de lo que el otro dice. Que en el fárrago de una situación
de emergencia, como porque si estoy a punto de presentar un amparo, es probable que pueda estar en una situación de emergencia, no siempre, porque hay una variedad de conflictos, mejor situaciones de larga data, donde como me dijeron ahora que no, voy a empezar a tratar de pedir esto, no todas las situaciones van a ser iguales. Pero acuérdense de esta idea de traer claridad, que va a aparecer con los resúmenes, con el parafraseo que ustedes hacen, todos recursos que ustedes conocen. Por eso digo tanto recostarse en la formación que ustedes traen. Entonces, bueno, ya dijimos esto de los antecedentes, vuelvo al triángulo de las tres P. ¿Qué nos decía Lederach? Cuando está frente a un conflicto, que siempre es una materia, un material caótico que a vos como mediador, mediadora, te toca organizar, eh, tenés tres elementos básicos para tener en cuenta. Las personas que están en esa situación, las que vos tenés delante, en este caso ya tenemos delimitado a alguien que está pidiendo algo frente a ciertas entidades que también las tenemos más o menos delimitadas porque son las comprendidas en el marco de estas tres leyes y que conocemos y después, no, bueno, no sé quiénes se adherirán de todas estas entidades al sistema, quiénes vendrán, quiénes no vendrán, pero cuando estamos frente a ella, estas son las personas que tenemos. Eso quiere decir que tenés voy a decir algo que para ustedes es de total obviedad. Cuando tengo esta persona sentada, no solo tengo esta persona sentada, sino tengo una pequeña legión de personas alrededor de ella. Yo hago mucho hincapié. Esto no lo dice Lederach, esto puntual que estoy diciendo. Cuando digo personas, no solo digo los que están, sino los que rodean, ¿no? Los que están de alguna manera influyendo y diciendo y haciendo, y generalmente en personas que atraviesan situaciones difíciles, emergencias médicas, etcétera, seguramente, deseosamente, habrá personas que están alrededor. Pero eso, lo que más pone el acento Lederach, no es esto de tantas personas, como digo yo, sino básicamente que tenés personas con necesidades, con emociones, con sentimientos, todos los ingredientes subjetivos que acompañan a las personas, mucho más exacerbados cuando están en situación de conflicto. Pone el foco en eso. Vos te vas a encontrar con estas personas. ¿Es distinto esto de otras mediaciones? No es distinto de otras mediaciones. Lógico, si viene un apoderado a cobrar tres facturas conformadas que no le pagaron, seguramente la indagación sobre estos aspectos sea más superficial. Pero acá vos sabés que te vas a encontrar con personas que están impregnadas con estas cuestiones. Ese es el vértice personas del triángulo personas. Proceso, cuando decimos proceso, ¿qué pasó? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo vienen las cosas? ¿Cómo han venido siendo? ¿Qué ha venido pasando? A ustedes les va a llegar con alguna historia previa, no la historia completa, a lo mejor de cómo fueron los males y demás, pero sí cómo ha sido esta relación donde frecuentemente lo que ha habido es algún reclamo previo, intercambios y demás, y alguna negativa que hace que la persona pida lo que pida. Este proceso tiene que ser tenido en cuenta. Tiene que ser tenido en cuenta porque muchas veces las personas no es solo lo que piden, sino a veces, o es parte de lo que piden, el no haber sido escuchadas, ¿no? Lo que también va a motivar sus propios intereses. Poder ser escuchados, tener un interlocutor directo en cosas que quizá no han podido hacer. Entonces, ¿cómo han venido siendo las cosas hasta ahora? Me parece que este rasgo de los tres triángulos, el proceso, es una secuencia importante de tener en cuenta. Ustedes me dirán, ¿hasta dónde? Bueno, esto es un tema de equilibrio, es decir, eh, obviamente, como en cualquier mediación, no volveremos a la primera infancia, pero bueno, salvo que de eso se trate, pero, pero sí por lo menos tener una idea de cómo han venido las cosas siendo hasta que estalle o que se abra este tema que está abierto hoy frente a tus ojos para poder trabajar. Así que esto es el segundo vértice del triángulo, el proceso.
¿Abro lugar a esta narración? Si yo ya leí los antecedentes y demás, sí, abro lugar a esta narración. Esta narración les permite a las personas reubicarse, a unos y a otros, ¿eh? Estoy pensando en las dos personas básicas que tengo en el vértice del triángulo. Uno explica la secuencia o cuenta la secuencia con sus matices. Uno irá tal vez ayudando a que vayan de alguna manera encuadrando un poquito, digamos, lo que van contando, que seguramente está lleno de matices, que es como la gente arma sus narrativas. Y también habrá una pequeña historia por parte de quien dice, no, me han traído este reclamo, contestamos, no contestamos, sí, se puede, no se puede, etcétera, etcétera, y traerán todo esto en sus presentaciones. Ese proceso tiene que tener lugar, hay que escucharlo. No se devorará la audiencia entera, no se devorará la reunión entera. Acordémonos que dentro de la audiencia no estamos apurados. El proceso te coloca en una situación de celeridad. Pero la reunión no es una reunión apurada. Ustedes se enfrentan con el problema, con su formación para atender todo esto. Y como siempre, no despido la narración sobre ese proceso sin haberla legitimado un poquito, ¿no? Es decir, está bien que ustedes me cuenten lo que me contaron, pero no paso una mirada al futuro tan inmediata como para que quede, eh, me viene la palabra desahuciado, no, para que me quede deslegitimado todo aquello que sucedió, ¿sí? Tomo en cuenta lo que dicen, me permite entender cómo llegan al día de hoy. Ahora vamos a ver cómo podemos trabajar hacia adelante. Ustedes mismos lo van a cortar, pero no precipitadamente. No, si yo ya leí todo, a ver ahora qué hacemos. Lo estoy diciendo burdamente, ya sé que nadie va a hacer eso, lo estoy diciendo burdamente solo para ser didáctica y práctica. Así que el proceso vale la pena tenerlo en cuenta. Segunda P de las tres P. Y la tercera, el problema. Y ahí ustedes tienen que recurrir a los conceptos de la negociación colaborativa. Acuérdense siempre de las posiciones y los intereses, y ahora vamos a ver los otros conceptos que sí hacen falta. Acuérdense de las posiciones y los intereses. Las personas piden cosas, reclaman cosas. Acuérdense, y esto me parece importante si alguien en el momento de la capacitación, conociendo el punto de vista de los capacitadores que trabajan en el Ministerio de Justicia y que podrían integrar su mesa, distinguir posiciones e intereses es una cuestión importante. Y en esta P de este vértice problema está esto, lo que las personas piden y aquello que los lleva a pedir lo que piden. Es lo que tradicionalmente llamamos las necesidades, intereses en el marco de la negociación colaborativa. Em, pero acuérdense que para que haya una posición o que tenga sentido hablar de una posición, es porque del otro lado hay otra posición. Las posiciones no son solo del que viene a pedir la mediación, las posiciones y los intereses son también del otro que es convocado. Ustedes ya tienen las dos personas ahí, que cada una de ellas trae su propio proceso y su propio problema. Y cada uno de ellos tiene una manera de plantearlo, de plantear el reclamo, que es lo que llamamos posición. Pero para que haya posición tiene que haber otra enfrentando. Es decir, si alguien viene y dice, sí, mira, no lo sabíamos, pero ahora estamos dispuestos a hacerlo, se acaba el conflicto, vemos ahí cómo se resuelve. Siempre va a haber alguien que del otro lado está diciendo, toda la gama, no puedo hacerlo, quisiera hacerlo, pero no puedo, me es imposible hacerlo, nunca en la vida mi mandante diría, aceptaría esto, no puedo hacerlo ahora, no puedo hacerlo en la medida de lo que me estás pidiendo. Es decir, puede haber una cantidad de variantes, pero algún grado de oposición entre estas posiciones tiene que haber. Se los digo porque es muy frecuente pensar que la posición es solo la de alguien que pide. La posición se encastra
con la posición del otro que te está de alguna manera poniendo algún grado de oposición. No puedo, no puedo ahora, no puedo como vos quisieras, puedo solo parcialmente, o no puedo, no puedo nada, o no puedo nunca en la vida, digamos, todo, o no quiero, o lo que sea. Pero algún grado de oposición tiene que haber. Em, Cuando hablamos de la P de problema, estamos hablando entonces no solo de atender a lo que se pide, sino aquello que lleva a pedir lo que se pide, que puede ser muy variado. No sé si muy variado, pero puede ser variado. Es decir, puede ser realmente necesito esto, esta es una situación en la que yo no necesito esta prestación o este recurso que estoy pidiendo. Puede ser que necesite básicamente ser escuchado, esto lo dijimos hace un ratito. Muchas veces las personas vienen porque no han podido encontrar un interlocutor a quien plantear el problema que están planteando. Entonces, a lo mejor el ser escuchados ya es algo que mejora la situación si es que no la soluciona. Em, Puede ser que alguien plantee una cuestión, a lo mejor, esto es más excepcional lo que digo, pero para tenerlo en cuenta y desplazarlo, puede ser que sea una cuestión valorativa, ¿no? Es decir, en el aspecto de estoy enojado con el sistema, estoy enojado con el gobierno y sus criterios respecto de esto. Si las cuestiones son valorativas y puede aparecer todo esto, ustedes ya saben que es algo que nosotros despejamos, porque nosotros podemos trabajar con lo que se pide, aquello que está cercano, aquello que se pide y hasta ahí no más. Y muchas veces en un caso como estos, como yo me lo imagino, las necesidades van a estar muy cercanas a la posición, muy cerca, ¿no? En un quiero, un pido, necesito y no puedo dártelo y casi como si fueran cosas opuestas. Esto es lo que hay que poder trabajar. No necesariamente, quiero decir, las necesidades van a ser tan diferentes de la posición, pero las hay. La pregunta, ¿qué es lo que más te importa en esta situación? Es poder decir todo esto, plantearlo y obtener a lo mejor algo que es menos de lo que están pidiendo en la posición. Bueno, hacia ahí tengo que ir. Esta es ¿cómo les podría decir? Mi desagregación de las tres P. Y me lleva a mí, a esta desagregación, me lleva a insistir con algo que de alguna manera empezamos a decir. ¿Qué es esto? Cuando hablé de posiciones e intereses, hablé hablé de la negociación colaborativa, porque ustedes ya saben, son conceptos básicos de la negociación colaborativa, distinguir la posición de los intereses. Esto sigue vigente desde siempre, desde los años 70 para nosotros, como una forma ordenadora de lo que las personas traen. Bien. Además de estos principios de poder trabajar con lo que las personas necesitan más que lo que piden, que es propio de la negociación colaborativa, hay dos o tres principios más que sí me parece muy importante para ustedes tener presentes, no solo cuando van a trabajar, sino tenerlos presentes en esta instancia del examen. Yo distingo las dos cosas, ¿no? Una cosa es dar el examen y otra cosa es ustedes sentados frente al caso, donde tendrán toda la serenidad del mundo para acometer bajo sus propios estilos y según su propia formación. Y es el no quedarse em, encastrados en dos posiciones binarias, ¿no? Pido esto y te digo que no, o pido esto y te digo que no puedo, lo que quiera que sea, sino ver dentro de esto qué otras posibilidades hay. Nunca quedarse con las dos posiciones binarias que te llevan a un sí o a un no, sino ver si se logran abrir otras opciones posibles, otras opciones. Acuérdense ustedes que la negociación colaborativa tiene como principio básico salir de la bipolaridad de las opciones e ir hacia la pluralidad de opciones. Pluralidad no quiere decir miles, como ya saben, sino alguna opción más. ¿Qué tendría que pasar para que esto se modifique, ¿no? Frente a una respuesta negativa. ¿Qué más podría aportar esta persona? ¿Qué más podría hacerse? ¿Quién más podría venir?
ayudar a componer otras posibilidades que aquellas que cierran o que obturan el procedimiento. Supongamos que se logra alguna opción más, fíjense lo que digo de pluralidad de opciones, digo alguna opción más de esto que están planteando, ¿será posible? Y ahí entran los filtros, y ahí entra la otra cuestión, el otro concepto, diríamos así, prioritario de la negociación colaborativa, la aplicación de criterios objetivos y subjetivos. ¿Se puede? Esto que estás proponiendo, y que sería una idea tal vez superadora de la situación de ustedes, ¿se puede? ¿Se puede a la luz de qué? ¿Se puede a la luz de las normas específicas que regulan esta relación entre pacientes, supongamos, o usuario, o como ustedes quieran llamarlo, eso lo verán ustedes, respecto de la entidad? ¿Es posible según las normas de la entidad? ¿Es posible según otras normas del derecho? ¿Caminará esto? ¿Podrán hacerlo normativamente, es decir, de acuerdo con criterios objetivos? Este es un aspecto. Otro aspecto es, ¿sirve o no sirve? Y ahí son criterios subjetivos. ¿Le sirve o no le sirve a la persona? ¿Prefiere esto? ¿Quiere esto? Y ahí viene otro concepto central. Por eso digo, ustedes hagan este pequeño recorrido, que es evaluar la alternativa. Comparar la opción que vos tenés en el marco de lo que se está conversando, con la participación de estas dos personas acá en mi reunión, organizada por mí, conducida por mí, yo mediadora o mediador que estoy siguiendo esta trayectoria. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no podemos recurrir a esta opción? Para que la persona pueda comparar estos dos criterios. No, yo no dejaría ir a las personas sin que hayan hecho esta comparación. Lo que tienen acá que se les está ofreciendo, si es que se les ofrece algo y si es que esto es posible, que ya se habrá filtrado, con la expectativa, con la posibilidad de lo que podría suceder en el escenario judicial. Ellos tienen otros recursos, ¿no? Es decir, podrían eventualmente recurrir a un amparo. Entonces ahí entran otras cosas. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué antecedentes hay? ¿Cómo analizar estas posibilidades que ustedes tienen afuera, entre comillas, por usar una adentro y afuera solo por ser clara, no porque este sea el concepto, no usen este concepto adentro y afuera en el examen, sino dentro del marco de las conversaciones de la mediación y en el escenario fuera del marco de la mediación, para no usar el adentro y afuera, y analizarlo. ¿Cuál es la técnica para analizar y comparar esos dos escenarios? La técnica es el agente de la realidad, básicamente, que ustedes todos conocen. ¿Qué es el agente de la realidad? Es una técnica comunicacional, como tantas que ustedes usan, em, que no es otra cosa que una secuencia de preguntas abiertas, y acá pongo mucho énfasis. Ustedes lo voy a hacer de una manera muy burda, solo para que sea claro para todos. No es que ustedes le dicen, pero mirá que si vas a la justicia, andás a ver si eh, te hacen lugar este reclamo, que te va a llevar mucho tiempo, tenés la incertidumbre judicial, fíjate que hay antecedentes jurisprudenciales que dicen que esto sí o que esto no, etcétera, etcétera, ya sea a favor, en contra y demás. No hago esto, porque acuérdense ustedes que los mediadores no afirmamos ni aconsejamos. Lo que hacemos es preguntar para poner, recordemos que además la persona viene con patrocinio letrado, por lo menos según las normas. Entonces, ¿qué pasaría en ese escenario? Pero entonces lo hago con preguntas. ¿Cómo están visualizando ese escenario? ¿Qué cosas podrían pasar? ¿Qué tiempo se rogará? ¿Qué piensan que obtendrá? ¿Qué piensan que dirá la otra parte? ¿Qué antecedentes tienen ustedes sobre esto? Para que haya una reflexión sobre esto. Insisto con la palabra reflexión, porque no es para convencer. Obvio que cada uno quisiera internamente convencer para que lleguen a un acuerdo y entonces terminemos exitosamente esto. No es la idea. La idea no es introyectar nuestra propia idea de lo que ellos tendrían que hacer, sino provocar una reflexión que sea una comparación entre estos dos escenarios. Y lo digo así,
tengo dos escenarios, el que ustedes tienen acá, con esta propuesta que está haciendo la otra parte, y tienen otro escenario que podría ser lo que ustedes puedan hacer si se retiran de esta mediación. Analicemos y reflexionemos cada uno. Esta es la idea de la gente de la realidad, bajarlos un poco de lo que ellos soñarían que sería la situación ideal a lo que realmente, de manera no realmente, sino de manera realista, ellos podrían obtener. No para convencerlos, sino para que ustedes se queden con la tranquilidad de que las personas han reflexionado adecuadamente, de una forma completa, sobre qué les conviene hacer. Esto no es que yo lo describo así, no es una cosa que ustedes desconozcan, es lo que hacen habitualmente, solo que a veces me parece que toda esta cosa un poco presurosa que ha tenido digamos, la capacitación sobre el sistema y la aceptación de las pautas del sistema puede crear una sensación de no tengo tiempo de evaluar todo esto. No, este es el espacio de ustedes. Ahora, por supuesto, todo esto está sometido a lo que las partes acepten o no acepten, pero ahí están ustedes manejando estas técnicas que ustedes conocen y que me parece que no se las tienen que olvidar. Por eso dije de entrada, recuéstense en lo que ustedes saben y hacen habitualmente con estas pequeñas características internas dentro del marco de la mediación, con estas características internas con las que llevan la audiencia. Esto es lo que yo diría en términos generales respecto de los conceptos básicos que se mencionaron en las clases más relativas a mediación y no necesariamente a las cuestiones técnicas, ¿no? A las clases con las cuestiones técnicas. También sé que se mencionó el tema de las conversaciones difíciles. No sé si esto quieren que lo desarrollemos un poquito. Ustedes me dirán si les parece que esto es útil, si les parece que no. Díganmelo con la franqueza de siempre y Sí, sí, por favor, doctora. Adelante, Sí, Marilí, adelante, sí, por adelante. favor. Sí, Por Marilyn, favor, María Elena. ¿por qué no ¿Cómo? conseguí el Perdón. libro? Bien. Tengo tres diapositivas. Guillermo, si me haces anfitriona, las paso. Porque pensé que este era un tema, como vi que se abordó el tema, ¿estoy? Estás muteado, Guille. ¿Se ve? ¿Se ve la diapositiva? Bien, Sí, sí. bien. Hay un libro precioso, se llama Conversaciones Difíciles. Muchos de ustedes lo han manejado, lo conocen, no es una novedad. Patricia Arechaga y Andrea Finkelstein, en su propio libro, Derribando obstáculos sobre la mediación, se apoyan en en algunas de las ellas dicen mucho más que esto, pero toman algunas conceptualizaciones que trae este libro. ¿Y qué nos dice, cómo se llama esta gente? Douglas Stone, Bruce Patton y Sheila Hill. Nos dicen, hay conversaciones, ¿cuándo te encontrás con una conversación difícil? Ahora, Andrea, si querés, te escucho enseguida, desarrollo un poquito esto y te escucho enseguida que te veo con la mano levantada, ¿sí? Bien. No, 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 no te asustes y no te vayas. Después te escucho. Esta gente lo que dice Douglas Stone es, hay conversaciones muy difíciles de afrontar y ellos las categorizan bajo tres temáticas ejes. En primer lugar, ¿qué vas a hacer con la conversación difícil? ¿La vas a evadir o la vas a afrontar? Podés evadirla. Podés evadirla. Entonces, no, bueno, no va a venir a conversar al marco de la mediación. Pero si está dispuesto a afrontarla, hay tres dificultades que suelen aparecer y que caracterizan una conversación difícil, que son tres cosas. La conversación acerca del qué pasó,
para resumirla, ahora vemos lo demás, la conversación respecto de las emociones y sentimientos y la conversación respecto de la identidad. Estos son tres temas que vuelven una conversación difícil porque cada uno de estos elementos se pone en juego en una conversación y cuando se pone en juego una conversación traen dificultades. Entonces, esta conversación sobre el qué pasó, y ahora conecten ustedes todo lo que esto significa. En primer lugar, significa volver al pasado, porque ¿qué pasó? Es conversar sobre los hechos. Me dirigí al servicio de medicina prepaga, o me dirigí a la obra social, o a esta entidad, y pedí, nunca me respondieron, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya dijimos, lo escuchamos o lo vemos para tratar de comprender cómo llegan acá, pero no en miras a buscar la verdad. ¿Esto es así? ¿Esto es cierto? ¿Le escribió o no le escribió? Tiene razón quién de las partes, porque también la otra parte, por supuesto, tiene su historia. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Bueno, desplacemos toda idea acerca de esto y partamos de la idea de que las personas llegan, como ustedes re que te saben y no les estoy diciendo nada nuevo, llegan de la mano de sus percepciones. De modo que no hay que engancharse, decir, a ver si esta carta documento la entidad la recibió, no la recibió, si la contestó, no la contestó. Escuchamos la crónica para entender y comprender cómo llegan a este momento, en qué situación están, con qué desgaste, qué es lo que más ha desgastado en esta situación, pero no quién tiene razón en esos hechos del pasado que cada uno va a llegar con distintas miradas. Piensen ustedes si alguien ha ha hecho un pedido por una nota, por un mail, por una carta documento, y le llega la respuesta 20 días después. 20 días para una entidad no es nada, le contestó, te van a decir le contestamos. Para una persona 20 días es un mundo. Entonces cada uno llega de la mano de su propia percepción. Está todos los días mirando el mail si tiene respuesta, sigue con su dolencia y su mal si este fuera el caso, o esperando la respuesta económica o una prestación que entiende que está comprendida, en fin, las distintas situaciones que puede haber. Es obvio que las percepciones van a ser distintas, de modo que no tiene sentido pensar si alguien de estas personas tiene razón o no tiene razón. De modo que una vez escuchadas, exploradas con curiosidad, no con la certeza de que uno tiene razón y el otro no, porque esto no lo sabemos, entonces, hacemos ese pasaje que yo dije de mirar adelante y tratamos de superar la conversación sobre lo que pasó hasta este momento para proyectarnos, dar vuelta la cabeza, dejar de mirar con el espejo retrovisor, como diría Uri, y mirar hacia adelante por el parabrisas, digamos así, para ver qué sigue hacia adelante y qué es lo que puede hacerse. Solo que siempre yo digo, como dije un poquito antes, no lo anticipemos, no demos el pasado como pisado en los primeros segundos, porque impregnados del apuro del sistema, nos parece que no hay lugar para esto. En nuestra audiencia hay lugar para esto. Escuchamos algo del pasado y hacemos ese pasaje al futuro después de haber legitimado lo que las personas nos han traído como la mirada que cada uno trae. Obviamente, cuando uno le dice a las personas, vamos a dejar atrás todo esto, porque en realidad cada uno ha tenido una percepción distinta, a nadie le gusta que le digan que lo suyo es una mera percepción relativa, subjetiva. La gente le gusta tener la verdad. Nosotros no vamos a entrar en eso. Cada uno ha mirado esto de una manera diferente. El otro rasgo de las conversaciones difíciles son cómo las conversaciones están impregnadas de sentimientos y de emociones. Y la gente no quiere, por lo general, hablar de eso, prefiere que su discurso sea un discurso racional, objetivo, probado, pero evidentemente si hay una afectividad, una emocionalidad puesta en el reclamo, termina tarde o temprano apareciendo. En ambos, en ambos. Uno se imagina un apoderado
absolutamente hermético, insensible, que cumple instrucciones, uno no sabe con quién trata, qué grado de empatía va a mostrar, uno no lo sabe. Tendemos a pensar que los sentimientos y las emociones van a estar básicamente en la persona que reclama y probablemente sea así porque el caso es único para el que lo pide y el que tal vez venga, como a veces nos pasa con las aseguradoras y demás, venga de atravesar muchos casos con reclamos parecidos y puesto a la defensiva. Pero de todas maneras sí vamos a tratar de ubicarnos en buscar algún grado de empatía en el otro, porque suponemos que también tiene sentimientos respecto de esta cuestión. ¿Cuál es de alguna manera la clave frente a las personas que de alguna manera alteran su discurso por los sentimientos? Tratar de nombrarlas, ¿no? Tratar de nombrar, de darle forma a ese sentimiento. La forma de darle, mejor dicho, la, la instrucción, no, la instrucción no es la palabra, el cómo darle Curso, forma a una emoción es encontrar una palabra, darle es identidad. decir, nombrarla, ponerle un nombre, ¿no? Y ponerle un nombre requiere mucha ductilidad en el lenguaje del mediador, ¿no? Pues no es lo mismo estar indignado, enojado, impotente, resignado, furioso, alterado, emocionado, deprimido, etcétera. Ustedes ya vieron, yo vi en la última clase que ustedes pusieron un enorme círculo con variedades de palabras que reflejaban las emociones. Me parece clave poder distinguir distintas emociones para dar con la tecla, ¿no? Es decir, para decirle, tengo la impresión, tus palabras me llegan como las de alguien que ha generado mucha impotencia en esta situación o que ha generado mucho dolor o mucha incomodidad o mucha sensación de inequidad y esto los irrita. Tratar de encontrarle un nombre para poder reflejar esa emoción porque esto va a calmar. Esta es una manera, darle nombre a las emociones. La otra manera es tratar de llevar a las causas. La gente está atemorizada. ¿Temor de qué? ¿El miedo de qué? Si las personas pueden expresar cuál es la causa racional que está por detrás de esto, es probable que uno pueda ayudar a superarlas. No, mira, lo van a averiguar, se va a hacer, están tratando de hacer, no se va a hacer, no, porque no sabemos qué van a decir que sí o no, pero sí trataremos de que esto se haga. Una vez que la gente expresa su temor o la emoción o por qué la tiene, tal vez podemos ayudar a despejarla y a que el discurso sea más claro, más racional. Pero que las emociones están y probablemente estén, seguramente tengamos que hacer ese pequeño trabajo. Y el tercer eje de conversación el tercer eje de conversación es el relativo a quiero poder pasar, es el relativo a la identidad, las conversaciones sobre la identidad. Esto me resulta así muy interesante porque es, ¿qué pongo en juego mío en esta conversación de la mediación? Supónganse ustedes pueden imaginar situaciones, ¿cómo estoy siendo visto? Bueno, estoy siendo visto como un quejoso crónico, estoy siendo visto como un prepotente, estoy siendo visto como una víctima, del otro lado estoy siendo como una persona dura, implacable, inflexible, apegada a las reglamentaciones y que no puede escuchar una situación particular. Cada uno va a tener una sensación de cómo está quedando en esta conversación. Ustedes lo irán detectando de a poco, a medida que transcurran los casos, cómo se ven las personas. Y ustedes me dirán, ¿y en qué es importante esto? Bueno, porque uno puede tratar de legitimar a las personas para que se sientan en un lugar un poco más confortable.
Nadie se siente confortable en esta situación, en el mejor lugar posible, porque no es fácil trabajar con personas que están embargadas por una contradicción entre lo que son y lo que están presentando. Digamos, el problema no es cómo se sientan o qué identidad presentan, sino que a veces esa presentación de esa identidad no es coherente con lo que ellos piensan. Es decir, sienten que su identidad, que están presentando una imagen que no es la que querrían presentar, para decirlo de otra manera. Entonces, tal vez ustedes pueden ayudar a acelerar esto. Es natural que vos estés en una situación tensa pidiendo esto. Estamos trabajando para ver si es posible lograr o no lograr y que te vayas con una respuesta clara sobre cómo sigue esto. Fíjense, no estoy diciendo te vayas con un acuerdo, te vayas con una respuesta clara de cómo es la situación. No estoy diciendo que van a tener una solución, estoy diciendo que se lleven mayor claridad. La oscuridad, la confusión es característico de este tipo de conflictos, de todos los conflictos, pero de este tipo de conflictos. ¿Con qué me voy a ir? No te puedo asegurar que te vayas con un acuerdo, pero sí con mayor claridad de cómo seguir. Pongo un poquito el énfasis en esto. Entonces, a veces, no sé, en estos casos, esta contradicción entre lo que yo sé que soy y el lugar en el que estoy quedando, ahora me pongo en el lugar de una parte, pero también podría ser en el lugar del mediador, en que aparezco en un lugar distinto del que yo quisiera ser, trae lo que se suele llamar el temblor de identidad. Estoy tan ocupado en reparar mi lugar que me desentiendo de lo que estoy necesitando y de lo que estoy buscando. No sé si algo así terminará apareciendo en estas situaciones. Ustedes lo tendrán que tener presente para observarlo, normalizarlo y legitimarlo. Pero, digamos, es natural que te sientas incómodo en esta situación, es natural dar la sensación de que uno está pidiendo de una manera inflexible, pero bueno, esta es la forma en que suelen presentarse estas situaciones. Siempre voy a tener alguna palabra o alguna forma de legitimar. Parafrasear lo que las personas dicen, incluyendo la emoción, legitimarlas, esto es clave para todos nosotros. Lo del temblor de identidad es esto. Yo quedo en un lugar de mucha inflexibilidad cuando en realidad yo suelo ser flexible, ¿no? Entonces, no estoy hablando de mí, María Elena Caram, o Marilí, sino que estoy hablando de mirado por cada una de las partes. Entonces, este choque, esta contradicción, me desconcierta y me genera una cosa que no sé bien ya qué pedir ni qué decir. Sí, estoy con la idea del temblor. Y no sé qué decir. Entonces, me preocupo más por reparar esta situación de no quedar en un lugar que no quiero estar, ya sea por excesivamente concesivo, por excesivamente inflexible, me preocupo más por reparar ese lugar que por lo que yo estoy buscando a través de mis necesidades, que son las que estoy planteando en esta situación. Esto es lo del temblor de identidad. Ojo que le puede pasar al mediador también, de golpe sentirse en un lugar porque alguien lo cuestiona, sentirse en un lugar incómodo porque ha creído dar un marco equitativo a las personas, de escucharlos a todos y sin embargo alguien le dice, bueno, no entiendo, no me gusta cómo está siendo llevado esto. Y uno que está creyendo hacer tanto se siente cuestionado, se siente visto en un lugar que no quiere estar y se preocupa por reparar esto y con eso se desvía en algún sentido, se desvía de lo que es el tema, que es atender a las necesidades de cada una de estas dos personas. Acordémonos del vértice donde por lo menos tengo dos presentes, a sabiendas de que hay otros, porque hay otros para el apoderado que viene. Tendrá que pedir instrucciones a otros, pero nosotros estaremos preocupados de que pueda transmitir empáticamente aquello que se produjo o se transmitió en la audiencia. Em, Siendo y 32, tengo mi gente entrando en una audiencia que estaba prevista para 10:30. Así que seguramente hay un montón de preguntas y cosas que tal vez se han generado, pero no tengo tiempo material de contestarlas. Háganmelas llegar y los contesto con Sos con una todo gusto. genia, gracias.
yo espero que esto haya ayudado. Sobre todo, lo que quiero es que se vayan más Gracias, calmos, Gracias. calmos y ¿verdad? tranquilos. Es un placer. Gracias, muchas gracias. Y Muy mucha gentil suerte a siempre. todos y quedo a disposición. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. 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 Excelente. Muchas gracias, Marily, por el esfuerzo y poder haber colaborado de esta manera. Siempre muy valioso tu aporte. Gracias. Un cariño enorme para todos y muchísima suerte. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias.